Señor, que tú has de bendecir nuestras vidas, que tú has de llenar nuestros corazones, que tú te has de glorificar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, aquí estamos. Toma el lugar, Espíritu Santo. Bendice esta reunión con tu presencia. Bendice esta reunión aún más, Señor. Bendice tu palabra, Señor, aún más. Habla nuestras vidas, permite que tu nombre sea glorificado en nuestros corazones, Señor, y que podamos ver la gloria de tu gracia, Señor amado, en el nombre todopoderoso de Jesús. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, a limpiar mi vida, mi mente, mi corazón, todo lo que soy, Señor, para que tu nombre sea glorificado esta tarde, Señor, y hable, Señor, tu Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestros corazones, y seamos, Señor, enseñados por tu Espíritu Santo. Guíanos a toda verdad y guíanos a toda justicia, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Manifiesta el poder de tu gloria, manifiesta el poder de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Pongo mi vida en tus manos, Señor, mis labios, mi corazón y mi mente y todo lo que soy, Señor, lo rindo delante de ti, rogándote que tú obres y que tú hables a nuestra vida conforme a la necesidad en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Sea tu nombre glorificado, Padre. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gracias, Miguel. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermanos, porque pudimos alabarle, glorificar su nombre. Gracias por este tiempito de oración en el que el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Amén. Qué bueno es el Señor, hermanos, que no nos deja solos, que siempre podemos confiar en el Señor. Siempre podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Esta tarde, hermanos, hablando con mi esposa, platicábamos acerca de una familia en la que una de las hijas está enferma. Y pensando en esto, hermanos, y pensando en nosotros como familia, que también, pues ustedes saben, ¿verdad?, que no gozamos así como que de una salud muy espléndida, que digamos últimamente. Pero le decía a mi esposa esta tarde, le decía, ¿sabes qué es lo que más me duele? Le digo, en esta familia, que ellos no tienen a dónde correr, ellos no tienen en dónde refugiarse, ellos no tienen quien los escuche en su gemido, en su clamor, por más que se les ha hablado de la palabra, por más que se les ha hablado del Señor Jesucristo, de su amor y de su gracia, ellos no tienen a dónde ir. Y nosotros, gracias a Dios, hermanos, tenemos a quien acudir en nuestras penas, en nuestras tristezas. Dice por ahí una alabanza, tú eres el consuelo en mis tristezas. Así que, qué maravilloso es saber, hermanos, que el Señor está ahí. Amén. Amén. Vamos a la palabra, hermanos, capítulo 22 de Lucas. ¿Lo tienen? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, hermanos. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Que Dios hable en nuestras vidas. Amén, hermanos. Ya hemos orado, pueden sentarse. Creo, hermanos, que por todos es bien sabido, en cuanto a la historia de Jesús, lo que fue quizá la más terrible de las traiciones.
Judas, amados hermanos, habiendo convenido con los sumos sacerdotes, y me llama mucho la atención esto, hermanos, porque Judas no era uno de la multitud. O sea, a lo que me refiero es a que Judas estaba dentro del círculo íntimo de Jesús. Probablemente pudiéramos hablar aún de un círculo más íntimo, que sería el de Pedro, Jacobo y Juan. Pero Judas estaba incluido entre los 12. Y Judas, amado hermano, no fue así como que me voy arrimando de a poquito, hasta que estoy dentro. La Biblia nos dice, hermanos, que Jesús estuvo orando una noche antes por 12 horas. Toda la noche Él estuvo orando antes de designar a los que serían sus apóstoles. Judas había probado y comprobado el poder de Jesús, el poder del nombre de Jesús. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2 y les dijo: vayan a las aldeas, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, echen fuera demonios? ¿Se acuerdan? No hay una sola razón para pensar que Judas no iba entre esos. Así que no hay ni una sola razón que nos diga que Judas no fue de los que llegó gritando: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amado hermano, hay varias lecciones que este pasaje o que esta historia acerca de Judas nos enseña. Hay varias historias que me gustaría tocar, pero por razones del tiempo, en una sola sesión quizás no podríamos. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención y preocupa, hermanos, mi corazón, es el hecho de que Judas convivió muy de cerca con Jesús. Judas vivió, hermanos amados, experiencias que nosotros ya quisiéramos para un domingo. Judas vivió experiencias, hermanos, de un poder sobrenatural sobre su vida, en su corazón. Al grado, hermano, mire, escuche lo que le voy a decir. ¿Se acuerda de los 7 hijos de Esceva? Los mencioné creo que este domingo. Este domingo, hermanos, hablábamos de estos hijos de Esceva, que eran exorcistas ambulantes. ¿Qué pasó con ellos, hermano, cuando trataron de invocar el nombre de Jesucristo sobre un endemoniado? ¿Qué sucedió? ¿Se acuerda? Los que están en internet lo recordarán, y si no, pues ahí están los videos en YouTube y en internet y en Facebook. Bueno, a YouTube los tengo que subir, no los he subido. Qué bueno que me acordé. Pero ahí van a estar en YouTube. Y dijimos, hermanos, que no es un abracadabra, patas de chivo, patas de cabra. ¿Cómo? Si no te alivias hoy, te alivias mañana. ¿Cómo? No, hermano, el nombre de Jesús no es abracadabra y se hace. No, hermano. La palabra del Señor dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, Judas, la Biblia no nos dice que Judas fuera uno de los hijos de Esceva. La Biblia no nos dice que Judas haya llegado derrotado, llorando, porque los demonios lo golpearon y lo mandaron desnudo. La Biblia nos dice que aquellos llegaron todos diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hermanos, era Judas. Era un ladrón que metía la mano en la bolsa. Era un hombre, hermanos amados, cuyo Dios era el dinero. La Biblia dice que cambió a Jesús por el dinero. Sin embargo, en aquella experiencia, en aquella ocasión, este hombre llega diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Había probado y comprobado el poder de Dios. Había visto la gloria de Dios en su propia vida. Había sido llamado por el propio Maestro de Galilea. Había sido llamado por el propio Señor Jesucristo. No había, amados, ninguna razón por la cual Judas pudiera perderse, puesto que estaba al abrigo del Altísimo, estaba al abrigo de Jesús. Y sin embargo, se extravió. Eso es algo, hermanos, que impacta mi corazón. Porque no, hay gente, hermanos, que piensa que porque estaba metida en una iglesia a las 24 horas. Hay gente que piensa que porque es parte de una congregación enorme de 20,000, 30,000 personas. Hay gente que piensa, hermanos, que porque ejerce un ministerio. Judas hacía todo eso. Por lo menos, hermanos, por lo menos, ahí le va. Judas pertenecía a una iglesia de por lo menos 5,000 personas. ¿Se acuerda? Por lo menos, por lo bajito.
5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que Judas pertenecía a una de esas mega iglesias. Yo no sé si estaba ahí en Miami o en Las Vegas, en Honduras, en Guatemala, en Guatepeor. No sé si era una de esas iglesias de 20 y tantas mil personas, no sé. Lo que sí sé, hermanos, es que Judas había participado del poder de Jesús. Y aún así lo traicionó. Aún así lo vendió, aún así entregó al maestro. Todos, amado hermano, yo creo que no hay uno en la tierra que no sepa. Yo le pregunto a usted que está ahí en internet, o a usted que está aquí, ¿cuántos de nosotros nos atreveríamos a ponerle Judas a un hijo? Por nombre. No por sobrenombre, ¿verdad? Porque por apodo a lo mejor todo el mundo le dice a 2 que 3. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, nacidos en nuestro queridísimo Mexicalpan de las Tunas, le pondríamos a un hijo Judas? Bueno, yo conozco una persona que le puso Caín a uno de sus hijos. Pero Judas no. Fíjense, todavía es más tolerable ponerle Caín que Judas. Qué interesante, ¿no? Y Judas es la forma griega del nombre Judá. Esa es la forma griega del nombre Judá. ¿Y Judá qué significa? Alabaré a Jehová. Así que es un nombre bonito, pero quemado hasta los tuétanos por un hombre, hermanos, que habiendo participado de la gracia, de la misericordia de Dios, lo entregó, y lo entregó a muerte. Las razones, hermanos, quizás solamente podamos conjeturarlas. A lo mejor no podremos meternos al corazón de Judas y decir, no, pues es que Judas sentía esto, Judas sentía aquello. A lo mejor Judas pensaba que el Mesías iba a ser diferente. Hay quienes dicen que Judas era un revolucionario, que Judas quería un Mesías o esperaba un Mesías como lo esperaban los fariseos, un Mesías guerrero, un Mesías que viniera a derrocar al imperio romano, a echar fuera a los romanos, a correrlos de ahí y a restablecer el reino de Israel política y militarmente en ese tiempo. Y que por eso cuando Jesús habla de que entregar su vida y habla del perdón a los enemigos y habla de otro tipo de reino, Judas se decepcionó. Bueno, eso es algo que conjeturamos, no es algo que la Biblia nos diga. ¿Sí me explico? Lo que sí me dice la Biblia es que era ladrón, que su Dios era el dinero y que no le importaba cómo conseguirlo. En nuestros días, hermanos, muchos celebran lo que se ha denominado como la Semana Santa y lo estamos quizá recordando en este tiempo. Algunos se van de paseo, otros toman vacaciones, gloria a Dios, los que tienen cómo y la manera y les dan vacaciones, ¿no? Algunos nomás nos quedamos como el chinito, nomás mirando. Pero lo que es verdaderamente triste, hermanos, es el hecho de que pocos y muy pocos entienden el verdadero propósito de la muerte y resurrección de Jesucristo en el Calvario. Hoy mucha gente celebra la Semana Santa haciendo exactamente todo aquello por lo cual Cristo fue crucificado. En cierta ocasión le preguntaron a un hombre, oye, ¿a ti te gustaría que si a tu hijo lo llegaran a matar a navajazos, una persona hiciera una réplica exacta de esa navaja y se la colgara en el cuello? ¿A ti te gustaría que anduvieran exhibiendo esa navaja? Y este señor dijo, no, pues a lo mejor no, ¿verdad? No sé. No me lo imagino, decía él. Dice, ¿qué piensas tú de la gente que trae una cruz? ¿Qué pensará el Padre? Cuando no se entiende el significado, cuando no se le da el valor que realmente tiene. ¿Me explico? El sacrificio de Cristo, no la cruz, el sacrificio. El sacrificio. Estaba escuchando el otro día una alabanza, una canción.
Y en esta canción dice algo parecido de el signo maravilloso de la cruz, algo así dice. Y me llamó la atención porque Constantino eso decía, el signo de la cruz. Y noc signus vinces, decía Constantino. Según él vio una cruz en el cielo, y en esa cruz él empezó a luchar y estableció Constantinopla, y ahí, hermanos, se unió la iglesia con el Estado y empezó la corrupción de la iglesia. Y noc signus, en esa señal de la cruz. Mucha gente no lo entiende, hermanos. Hoy mucha gente, hermanos, bueno, no me voy muy lejos, bueno, así unos cuantos kilómetros. Usted puede ver en internet lo que fue el carnaval en Brasil este año. Hay infinidad de videos de lo que fue el carnaval. Hermanos, todo un culto satánico de desenfreno. Una persona que estuvo allí en el carnaval decía: tienes que caminar con cuidado, dice él. Porque si no caminas con cuidado, puedes pisar al borracho que está tirado ahí en la banqueta, o puedes pisar el preservativo usado que alguien tiró ahí en la banqueta. Ahí en la banqueta. O sea, la gente de nuestro tiempo está acostumbrada, hermanos, a celebrar lo que han llamado la Semana Santa de la forma más diabólica posible. Esto es algo, hermanos, que no cabe en nuestras mentes, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que estamos por celebrar la crucifixión y la muerte de Jesús y hacemos un carnaval? Carnaval significa festival de la carne, para los que no lo saben. Y se le da vuelo a la hilacha, se le da vuelo al desenfreno. Son fiestas desenfrenadas, hermanos, donde lo que se hace es hacer precisamente todo aquello por lo cual Jesús fue a la cruz del Calvario. Y nos quejamos de Judas. Y nos quejamos de aquel que por unas monedas de plata vendió al maestro. Y decimos, es que Judas, no hay peor traidor que Judas. ¿Y qué estamos haciendo o qué está haciendo nuestra sociedad en este tiempo? Recordando la muerte de Jesús, recordando su crucifixión, su pasión, sus clavos, sus espinas, sus latigazos, sus azotes. Viviendo de la forma, hermanos, que lo llevó precisamente a venir a morir en la cruz del Calvario. Hoy, amado hermano, la iglesia, la gente en general, necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, como dice Efesios 4:23, y entender, realmente enfocarnos en lo que significó para Jesús el venir a la cruz del Calvario, en lo que significó para el Padre que Jesús viniera a la cruz del Calvario. Es importantísimo, hermano, que nosotros entendamos. Miren, no estoy exagerando. Van 2 eventos, hermanos, de los que me doy cuenta que se han hecho verdaderos cultos satánicos. Uno, este carnaval de Brasil. El otro, la inauguración del puente en Suiza, del túnel en Suiza. Un túnel que conecta atraviesa los Alpes suizos y conecta, me parece que Italia con Suiza. No recuerdo exactamente los países que se conectan, pero es el túnel más largo hecho por la mano del hombre. Si usted va, hermanos, y busca en internet, en YouTube, la inauguración de ese puente, va a ver, hermanos, todo un desfile, hermanos, en un culto totalmente satánico. Y ahí está en internet, y usted lo puede ver. Dura como 1 hora más o menos. Gente caminando como zombie. Es más, les voy a decir una cosa, hermanos. En la construcción de ese túnel murieron muchas personas de formas muy extrañas. Pero es lo que la gente ha estado buscando. Es lo que la gente ha estado viviendo. La verdad, hermanos, es que si tuviéramos un poco de tiempo, quizá podríamos ver un poco más en cuanto a esto. Pero lo cierto es que muchos lo hacen porque no han entendido el verdadero significado de la muerte y resurrección de Jesús. Yo quisiera ver, hermanos, algunas cositas que nos enseña esta situación, la crucifixión, la muerte y la crucifixión de Jesús. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto, hermanos? Jesucristo, hermanos, en primer lugar, fue crucificado. ¿Sabe por qué? Porque así estaba determinado. A Jesús no se le salieron las cosas de control,
Porque hay quienes lo dicen, hay quienes lo enseñan. Jesús ofendió tanto a los líderes religiosos. Jesús se les fue con toda la caballería encima, a los fariseos, a los saduceos, a los reyes, a los gobernantes, que se les salió de control, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermanos, cuando una persona se le pone al tú por tú a los que tienen el poder para desaparecer? No desaparecen. Estábamos viendo unos videos de una persona, Frank se llama esta persona, era un doctor. Y él hablaba de remedios para el cáncer y de remedios para el diabetes y de remedios para esto y para el otro y cosas que parece ser que funcionaban. Pero un día se le ocurrió salir en internet a decir que conocía la cura para el cáncer y que la iba a exponer y que iba a confrontar a las farmacéuticas. Pues lo suicidaron desde un 9º piso. Se suicidó, dijeron. Lo aventaron de un 9º piso. Ustedes sabemos perfectamente cómo se mueve el mundo. Bueno, de Jesús dijeron eso. No, es que las cosas se le salieron de control porque se empezó a mover con gente poderosa, se empezó a meter con gente poderosa, con los sumos sacerdotes, con los políticos de la época, empezó a molestar a los reyes, No, hermanos, así estaba escrito y así fue necesario. Jesús lo dijo, que el Cristo padeciese y que resucitara al tercer día después de muerto. Hermanos amados, la promesa de la redención del hombre no se dio en asambleas de Dios en 1900 y fracción que se fundó Asambleas de Dios, 1900 y cacho. Hermanos, la promesa de la redención del hombre estaba hecha desde prácticamente que el hombre pecó. Génesis capítulo 3, versículo 15. El Señor Jesucristo hablando contra la serpiente o lanzando el juicio contra la serpiente le dice: polvo comerás, sobre tu pecho vas a andar y polvo comerás, dijo. Y la simiente de la mujer, esa te herirá a ti en la cabeza y tú le herirás a ella en el calcañar, en el talón. Ya estaba desde Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que se conoce como el protoevangelio. Ya Jesús estaba profetizado, ya Jesús estaba prometido para el ser humano. Así estaba escrito. Miren lo que dice la verdad, la palabra en versículo 22. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. O sea, pobre Judas. Pero así estaba determinado, hermanos, que Jesús tenía que ser entregado, que Jesús tenía que morir por nosotros. Cuando Dios sentencia a la serpiente diciéndole que se arrastraría sobre su pecho todo el tiempo y que comería polvo de la tierra, hermanos amados, había algo más. Una enemistad irreconciliable entre la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo, y la simiente de la serpiente, es decir, el pecado. Es una enemistad irreconciliable. Ahora, ¿por qué es la simiente de la mujer? ¿Por qué no es la simiente del hombre? ¿Por qué es la simiente de la mujer? Porque la mujer es la que da luz. Por ahí va. Tiene su gracia, ¿va? Les digo, me espero que les dé una embolia. No, dígame. Mejor les digo, ok. Porque el hombre no tenía nada que ver, hermanos. Fue obra del Espíritu Santo su concepción en María. El hombre no podía meter la mano ahí. ¿Se acuerda de Abraham? Un viejito que venía de Ur de los Caldeos, allá por el Punto Oriente. Venía desde una tierra muy lejos. Dios lo llamó estando allá en aquella lejana tierra y le dice: Abraham, ven a la tierra que yo te mostraré, deja tu tierra, deja tu parentela, déjalo todo y ven y sígueme a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham se viene, va con su sobrino Lot y su mujer, y viene con la esperanza de heredar aquella tierra que Dios le había prometido. Y cuando Dios le dice: mira, toda esta tierra se la voy a dar a tus hijos, le dice. No le dice que se la iba a dar a él, le dice que a sus hijos. Curioso, ¿va? Porque no tenía hijos. Se llamaba Abraham, que significa padre enaltecido. Y iba por el mundo, iba por la tierra. ¿Y cómo te llamas, Abraham? ¿Y cuántos hijos tienes? Ni uno. Pero Dios le da una promesa. Le promete un hijo a Abraham.
Y Abraham tiene ese hijo. Usted conoce la historia, ¿verdad? Tuvo varios, pero un día Dios le dice a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único, al que amas. Esas son las palabras de Dios. Sacrifícame a tu hijo, el único. A ver, ¿cómo estuvo así? Abraham tuvo varios, ¿sí o no? Pero de la promesa nada más. De la promesa nada más uno, pero tuvo varios. ¿Por qué Dios le dice tu único? Quizá por lo que dice la hermana, ¿no? De la promesa. Pero también era el único que Dios le dio a Sara. Era el único que había venido como cumplimiento por el poder único todo y todo suficiente de Dios. Era el único que Dios reconocía como hijo de Abraham por la promesa. Ok. Y le dice, sacrifícame a tu hijo, tu único, al que amas. Abraham toma al muchacho, toma la leña, toma el fuego, a sus criados y vámonos. Yo no creo que le haya dicho a Sara a dónde iban. Pero una cosa sí creo, y es que él sabía que iban a volver. Él sabía que iban a volver. ¿Sabe por qué sabía? Porque le dice a sus criados, ustedes espérenme aquí en la falda del monte, mi hijo y yo subiremos, ofreceremos el sacrificio y volveremos. Él no dice volveré. Volveremos. Isaac le dice a su padre, oye papá, pues sí, aquí está la leña, aquí está el fuego. Pero ¿y el cordero para el holocausto? Se me hace que ya te alcanzó el alemán. Y Abraham le dice a Isaac una palabra, hermanos, tremenda, Jehová Jireh. ¿Qué quiere decir Jehová Jireh? Jehová se proveerá. Jehová se proveerá. Se proveerá. Fíjense qué interesante está esto, hermanos. Jehová se proveerá de cordero para el holocausto. Jehová se proveerá. Es de llamar la atención esta sola palabrita de 2 letras. Se. Porque Él se proveyó de cordero para nuestro sacrificio. Él envió a su hijo. Gloria a Dios, amén. Ahí no tuvimos nosotros nada que ver, hermanos. ¿Me explico? Es Dios proveyéndose el cordero. Por eso Dios le dice a Eva o a la serpiente, la simiente de la mujer te herirá a ti en la cabeza. Porque el hombre como género o como varón, el varón no tenía nada que ver en el nacimiento de Jesús. No era una obra de Jesús, del hombre. ¿Me explico? No era una obra del ser humano. Jesús tuvo que nacer del vientre de una mujer para poderse hermanar con el ser humano. Había 3 requisitos para la redención del hombre. Número 1, tenía que ser familiar directo. Para poder redimir a alguien de la esclavitud, por ejemplo, rescatarlo de una deuda que tuviera. La persona que iba a pagar el precio, que iba a pagar la redención, tenía que ser familiar directo. Número 2, tenía que ser algo voluntario. Lo voy a ver más adelante. Voluntario. Que nadie lo obligara, que nadie más quisiera de alguna manera forzarlo a hacer aquello. Y número 3, que tuviera con qué. Que tuviera los recursos necesarios, que no tuviera deudas con nadie. Imagínese todo endeudado en Coppel y querer ir a pagar la deuda de otro en FAMSA, pues no. Lo que le iba a decir, no podemos hacer. ¿Se imagina? Ok. Entonces Dios se proveyó de un cordero. Él envió a Jesús. Él envió al Señor para que Él muriera por nosotros. Porque era necesario que Él viniera y diera su vida. Así estaba escrito. Era necesario, dice la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Era necesario, hermanos, que Jesús muriera. No fue que las cosas se le salieron de control. No fue que de repente ya no supo cómo controlar las cosas, ya no supo qué hacer, ya no supo cómo corregir el error. No,
Él sabía perfectamente a lo que había venido. En la casa de mi Padre me es necesario estar, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Por eso me ama mi Padre, porque hago lo que siempre hago lo que le agrada. La palabra del Señor dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Tomó la decisión. Sabía lo que iba. Sabía lo que iba a padecer, pero Él afirmó su rostro, tomó la decisión de hacerlo. Era necesario, así estaba determinado que sucediera. Y sí, es cierto, a veces culpamos a Judas y decimos, no, es que Judas esto, es que Judas lo otro. Pero, amados hermanos, era necesario que Él fuera. La palabra del Señor dice, amados hermanos, allá en Isaías, que Él como cordero fue llevado al matadero. Y Juan dijo, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así estaba determinado. Hay quienes dicen, especialmente entre el pueblo judío, que Jesús no puede ser el Mesías, porque Isaías dice que como cordero, dice, enmudeció y no abrió su boca. Y que Jesús sí abrió su boca. Por lo menos hay 7 palabras o 7 frases que se predican regularmente en Semana Santa los viernes. Así que Él no puede ser, porque Él sí abrió su boca. Pero tenemos que entender el contexto. Jesús no abrió su boca en palabras de maldición O de defenderse. o para defenderse. ¿Sí me explico? O sea, no respingó, para que me entiendan, aquí en Mexicalpan de las Tunas. No respingó, no se puso al brinco, no empezó a decir, ¡ay, ¿por qué a mí? Si yo nomás les echo puros bienes, ¿por qué? No, Él fue. Obviamente, si a usted le dan un azote, va, en su carne, pues usted va a decir, ¡ay! O no hay. Por supuesto que lo va a hacer. Por supuesto, ¿por qué? Porque estamos en un cuerpo que siente. Me enseñaron un video ahorita de eso de las que hacen cuando van con los... Sí, las procesiones de Semana Santa. yugos así y le van dando latigazos a un hombre. Yo creo le dolieron y se volteó y se empezó a tirar patadas. Bueno, chiste local, hermano. Porque somos humanos, pasa eso. Sí. ¿Me explico? Ahora, Jesús era humano, pero Él no respingó. Él no respingó, Él siguió con su tarea, con lo que tenía que hacer. ¿Estamos? Él humildemente llegó al Calvario, sufrió la cruz, murió por nuestros pecados, porque así estaba determinado que Él muriera. La Biblia dice que todo aquel que muere colgado en un madero es un maldito. Muere bajo maldición. ¿Sí o no? Quiere decir, hermanos, que Jesús murió como un maldito llevando nuestra maldición. La maldición del pecado, la maldición de la ley que pesaba sobre nosotros, Él la llevó en sí mismo. Por eso Él tenía que morir en una cruz de madera. No podía morir acribillado, no podía morir asaeteado, ¿cómo se dice? Alanceado, o sea, con una lanza. No podía morir con a balazos, ¿verdad? Con un cuerno de chivo. Jesús vino, hermanos, exactamente en el tiempo preciso para morir como murió. Porque así estaba determinado que Él muriera como un maldito por nosotros. El que nunca cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Por nosotros se hizo maldición. ¿Me explico? Él llevó nuestra maldición, llevando en sí mismo la maldición que pesaba sobre nosotros. Sin lugar a dudas, hermanos, la palabra de Dios se llevó a cabo con todo rigor en Jesús, porque así estaba determinado. Quiero decirles una cosa, hermanos. El Señor es fiel a su palabra. Amén. Y si Él ha determinado, si Él determinó en su consejo, en su sabiduría, antes de los principios de los siglos, si Él determinó de esa manera redimir al hombre, así lo va a hacer. Pero también tengamos cuidado, porque Él es fiel a su palabra y Él dice que no puede ser burlado. Tengamos cuidado, hermanos amados, porque hay gente que malinterpreta la Escritura
Y dice, no, al cabo si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuidado, hay que leer el versículo anterior. Porque no está hablando de fidelidad al ser humano por ser el ser humano. Está hablando de fidelidad a su palabra, porque es su palabra. ¿Me explico? Si nosotros permanecemos infieles o fuéramos infieles, Él va a permanecer fiel a su palabra. Y su palabra dice que el alma que pecare, ¿qué? Así está determinado y así se va a cumplir. Porque si Dios, hermanos amados, no se hizo para atrás al momento de decirle a Jesús, vas. Si Jesús, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dijo, voy, y vino. Alguien dijo alguna vez, si Jesús no se bajó de la cruz, fue por amor a nosotros. Así estaba establecido y así se cumplió. Qué interesante es esto, hermanos. ¿Le parece? En segundo lugar, hermanos, algo más que me enseña este episodio de la vida de Jesús es que Jesucristo fue entregado a la muerte porque era necesario que uno pagara el pecado de todos. Fíjense lo que dice Juan en el capítulo 11, versículo 45. Vamos a leer desde el 49. 49, ¿lo tienen? Amén. Entonces Caifás, uno de ellos, escuche, sumo sacerdote aquel año. Sumo sacerdote aquel año. Les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí, entiéndase, usted dijo. Decía hace un momento, hermanos, que había algo que me llamaba la atención, que Judas no era alguien del montón. Judas era uno de los 12. Pues déjenme decirle, hermanos, que Caifás era el sumo sacerdote. Era el sumo sacerdote. Alguien que se supone tenía conocimiento de la palabra. Alguien que estaba puesto para ministrar en el templo. Alguien que estaba puesto, hermanos, para llevar el más alto honor, que era entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo en el templo. Era alguien que tenía el más alto y más sagrado de todos los honores. Era el sumo sacerdote aquel año. Qué tremendo está esto, hermanos. Porque no se necesita ser el peor de los brujos o adorador de la muerte para entregar a Jesús. Se puede ser un religioso y hacerlo. Sí. Ahora, ¿cuánto más dan los que están allá afuera? Los que acabo de mencionar, por ejemplo. Pero eso llamó mi atención, hermanos. Que tanto el propio apóstol como el propio sumo sacerdote de aquel año estaban haciendo lo que estaba determinado. Tal vez ellos no entendieron en su momento. Tal vez en su momento ellos pensaron que estaban haciendo lo correcto. Y probablemente pudiéramos decir, sí, lo estaban haciendo, aunque no sabían que lo estaban haciendo. Estaban haciendo lo correcto por razones equivocadas.
¿Sí me explico? Estaban haciendo lo correcto por razones equivocadas. Suponiendo que los que tenemos 2 hijos o más. Ustedes tienen 2 hijos o más, ¿no? Yo también tengo 2 hijos. No sé allá en internet cuántos hijos tengan los que nos están viendo, pero yo le pregunto, si la ley nos dijera que los 2 hijos que tenemos o más, pero vamos a suponer que son solo 2, tienen que morir, ¿a cuál escogen? Que nos dijeran uno de los dos tiene que morir, el otro va a vivir, ¿a cuál escogen? A los dos, que se mueran los 2. ¿A cuál escogerían? Pero uno se tiene que morir, o sea, no puede usted decir, no, pues no, ninguno de los dos, no, uno se tiene que morir, uno a fuercitas. Y tampoco pueden ser los 2, usted tiene que escoger a uno. ¿A cuál escoge? Y es su decisión, usted tiene que decidirlo y ya. ¿Cuál de los 2? Uno de los 2 tiene que irse, pero no se pueden ir los 2, tiene que ser uno. Yo me muero yo, que mis hijos vivan. ¿Está la opción? Si se tiene que morir uno. Si se tiene que morir uno, nos hubiera puesto 2 opciones. ¿Da su vida por sus hijos o prefiere la vida de sus hijos? Pues yo quiero decirles algo, hermanos. Yo quiero decirles algo. El amor es lo que impidió que ustedes tomaran la decisión. El amor que ustedes tienen por sus hijos impidió que ustedes me dijeran a fulano, sutano, perengano. Hay gente que sí podría decidir. Sí, hay gente que así va. Los todos, con la hermana ahorita, ¿verdad? Todos los 2. El más torombolo dice aquel. Eso no nos... Miguel, no va a hacer una suposición, no te me vas a trepar ahí arriba del muro. ¿Ah? ¿Quieres escalar ahí el muro aquel? Esa fue la razón. Miren, se los pongo de esta manera. La palabra de Dios dice, por cuanto quienes pecaron. Todos. Por cuanto todos pecaron. Es decir, todos absolutamente, teníamos una deuda impagable ante la ley de Dios. Todos. Absolutamente todos. Pero Dios nos amó de tal manera y nos ama de tal manera que Él decide, hermanos, pagar el precio por nosotros. ¿Qué opción teníamos nosotros? Vamos a suponer, hermanos, que estamos todavía en nuestros pecados y Jesús no ha venido a la cruz. ¿Qué opción tenemos? ¿Qué opción tenemos? Ninguna. Por eso Dios da la opción. ¿Me explico? Así como yo les di ahorita una tercera opción. Dios nos da esa opción a nosotros a través de Jesús porque nos ama, porque Él no tolera la idea de enviar a su creación al infierno. Pero lo tiene que hacer por causa de su justicia, por causa de su ley, porque dio su palabra. Y su palabra está empeñada y su palabra no va a caer a tierra. ¿Me estoy explicando? Y porque Él tiene esa palabra empeñada, porque Él ha empeñado su palabra
Y su palabra es igual a su santidad, es igual a su poder, es igual a su gloria y no puede ser pisoteada. Por eso Él nos brinda esa tercera opción. ¿Me explico? Y Dios mismo en la persona del Hijo viene a dar su vida por nosotros. Dios mismo en la persona de su Hijo Jesucristo viene y se ofrece voluntariamente por nosotros. ¿Se acuerdan que mencioné los 3 requisitos de la ley de redención? Tenía que ser alguien que no tuviera ninguna deuda con la sociedad. Por eso Jesús tenía que nacer sin pecado. Por eso el hombre no podía tener nada que ver en su concepción. No sé si me estoy haciendo entender. Él tenía que nacer de una mujer para que fuera hermanado con nosotros. Mucha gente ha idolatrado a María, mucha gente la ha elevado en los altares, la ha elevado a una similitud con Dios, y eso es un error. Eso es un error tremendo. La Biblia no nos enseña en ninguna parte a adorar a María, pero sí al fruto de su vientre. Y me refiero a Jesús, no a los demás hijos que tuvo, porque sí los tuvo. Qué interesante es. Miren, hermanos, en China, hace algunos años, sí se tenía la costumbre de que tenía cierta cantidad de hijos, hay que bajarle a la población. Así que si usted tenía más de 2 hijos y le venía un tercero, tenía que sacrificar a uno. Ahora, si solamente tenía un hijo y le venía una niña, aunque fuera uno solo, y era por ley. Yo sé que a lo mejor ahorita el ejemplo que les puse, ustedes dirán, no, pero pues ¿cómo? ¿De dónde va a salir una ley que me...? Bueno, en China sucedió. No sé si todavía suceda, espero que ya no, pero sucedió. Porque se hubieran operado. Ok. La decisión de Dios, hermanos, él tuvo que tomar esa decisión. ¿A quién mando? A ver, tengo a toda mi creación. Tengo que mandar a unos al infierno, pero no quiero mandarlos a todos. ¿A quién mando? No quiero destruir lo que con tanto amor creé. ¿A quién mando? Bueno, tengo la opción. Mando a mi hijo. Los que lo acepten se salvan, los que no lo acepten, te diste su calavera. Así ellos deciden y no yo. Así ellos toman la decisión de aceptar la salvación, de aceptar el perdón, de aceptar la gracia, o condenarse ellos solos. Así salvo a lo que creé, y mi justicia, mi persona, mi palabra no es burlada. Porque los que se salven se van a salvar por fe, se van a salvar porque creyeron, se van a salvar porque aceptaron el perdón que yo les estoy ofreciendo. ¿Sí me hago entender? Sí. Jesús, hermanos, Jesús pagó la culpa de que nuestros pecados exigía, porque el precio que la justicia de Dios exige por esos pecados que cometimos, hermanos, es un precio demasiado alto. Jamás podríamos pagarlo. Jamás. La iglesia popular, basada, hermanos, en la mala interpretación de un texto de las Escrituras, Mateo capítulo 5, 23 al 26, enseña que hay un lugar donde usted puede ir al morir. O sea, cuando usted muere, usted va a ese lugar, ¿sí?, que se llama purgatorio. Y después de un buen tiempo en ese lugar, sus pecados son purgados. O sea, son quitados de usted. Y entonces, un buen día, alguien llegará y le dirá que puede salir y subir al cielo. Yo no sé si un ángel, un demonio, o quién va a llegar y lo va a sacar de ahí, del purgatorio, porque ya cumplió usted una condena, ya cumplió usted una purga, como se le llama, ¿sí? Ahora, eso es una gran mentira, hermanos. Eso es una gran mentira. Vamos a Mateo,
para que sepamos de qué estamos hablando. Capítulo 5, versículo 23. ¿Lo tiene? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. La iglesia popular malinterpreta este versículo, este texto, y dice: de la cárcel se sale. De la cárcel se sale. Por eso existe ese lugar llamado el purgatorio, porque ahí entras y es como una cárcel de la cual tarde o temprano sales. ¿Sí? Ok. Dice: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es decir, cuando tú pagas, entonces sales. Y este versículo, hermano, no nos está hablando de eso. De lo que este versículo nos está hablando, hermanos, es de la necesidad de perdonar. De perdonar. ¿Me explico? Ok. Vamos a ver cómo está esto, hermanos. Juan Tetzel inventó la doctrina del purgatorio y vamos a ver cómo estuvo la cosa. Este hombre, cuyo nombre pasó a la historia indisociablemente ligado al llamado tráfico de indulgencias. Indisociable, ¿qué quiere decir eso? Que no se puede despegar, que no se puede desasociar. O sea, este hombre, hermanos, siempre que se menciona a Juan Tetzel, siempre estará ligado al tráfico de indulgencias, siempre. ¿Qué es eso de tráfico de indulgencias, hermano? Bueno, este hombre se encargó, hermanos, de andar por toda Alemania vendiendo indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era un papel firmado por el Papa León X, con el cual, si usted tenía ese papel firmado, ya se podía morir. Usted ni siquiera iba a tocar el purgatorio, así iba a ir directito al cielo, porque ya tenía un papel firmado por el Papa. Imagínense hasta dónde llegó la corrupción de la iglesia medieval. ¿Sabe por qué hacían eso, hermanos? Porque estaban construyendo la Basílica de Roma y se les acabó el dinero. Porque la gente, hermanos, empezó a despertar un espíritu nacionalista y decían: bueno, ¿por qué todas las ofrendas, todas las limosnas, que así le llamaban ellos, por qué todas se van a Roma? ¿Por qué nuestros sacerdotes, nuestros párrocos, nuestros monjes aquí en Alemania se están muriendo de hambre y todo se va para Roma? ¿Por qué? No, señor, vamos a mantener, vamos a sostener a nuestros párrocos, vamos a sostener a nuestros sacerdotes, y Roma que le haga como pueda. Pues no, mandaron a Juan Tetzel a vender las mentadas indulgencias. Y la cantaleta que traían era: tan luego la moneda caiga en el cofre, el alma de su difunto sale del purgatorio y se va al cielo. ¿Por qué? Porque le estoy entregando una indulgencia firmada por su santidad el Papa. Un amparo. ¿Eh? Un amparo. Un amparo, sí. Y ahí empezó la corrupción. Bueno, no empezó ahí, ya venía de atrás. Pero Juan Tetzel, hermanos, fue quien se encargó de inventar y de promover todo esto. Después de ingresar a la orden dominica, era un dominico él. Fíjense, era de la misma orden que Lutero. Era dominico. Probablemente en Leipzig, Tetzel fue nombrado inquisidor de Polonia. O sea, era de la Santa Inquisición también. En 1509, y más tarde de Sajonia. Sus experiencias como predicador de indulgencias, y especialmente entre 1503 y 1510, llevaron a su nombramiento como comisionado general por Alberto, arzobispo de Maguncia, quien, profundamente endeudado para pagar una gran acumulación de beneficios, tuvo que contribuir con una suma considerable para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en Roma. Alberto obtuvo permiso del Papa León X para realizar la venta de un plenario especial de indulgencia, es decir, la remisión del castigo temporal del pecado. ¿En dónde, ángeles y serafines?
Dice la Biblia que el pago del pecado, que el castigo por el pecado es temporal. ¿En dónde? Yo quisiera saber eso. La mitad de las ganancias de las cuales Alberto iba a reclamar pagar los honorarios de sus beneficios, en efecto, Tetzel se convirtió en un vendedor cuyo producto iba a causar un escándalo en Alemania. De ese escándalo que él provocó con la venta de indulgencias, hermanos, surgió el protestantismo. O sea, no culpen a Lutero. Este hombre, Juan Tetzel, fue uno de los detonantes fuertes. Seguido de él fue Lutero, ¿no? Eran del mismo... Eran contemporáneos. Lutero lo que hizo, porque Lutero fue a Roma, de hecho, a buscar una indulgencia especial del Papa, porque él se azotaba, se daba de azotes para purgar sus pecados. Sí. Y él va a Roma, hermanos, y sube la escalinata de lo que entonces era la construcción de la Basílica de Roma, sube de rodillas. Y se encuentra el Papa bien crudo. Todo esto, hermanos, era lo que era la iglesia. Había prostíbulos para sacerdotes. O sea, era una basura, era, hermanos, ahí en Roma. Y esa era la iglesia. Así que Lutero, hermanos, llega a Roma, empieza a subir la escalinata, pero antes de subir la escalinata tenía que poner su contribución ahí en la cajita, si no, no sube. Y una vez que pone la moneda ahí en la cajita, tenía que subir de rodillas. Nomás imagínense el Dios que la iglesia estaba predicando en ese tiempo. Ahora, la cosa es que Jesucristo, hermanos, Jesucristo enseñó lo siguiente en Marcos capítulo 9, 43 al 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermanos, esta es la realidad predicada por Jesús. El fuego de ellos nunca se apaga, el gusano de ellos nunca se muere. Hay quienes dicen, no, es que Jesús no estaba hablando de un fuego espiritual literal, estaba hablando del valle de Hinnom, que era un basural donde se quemaba la basura y constantemente estaba ardiendo, que era donde sacrificaban también a los hijos, los sacrificaban por medio de fuego a Moloch, afuera de Jerusalén. Pero lo cierto es, amado hermano, que Isaías habla de que los rostros de ellos son rostros de fuego cuando están en el trono blanco. La palabra del Señor es clara. Apocalipsis 20:15 dice: y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. O sea, no está hablando ni de algo terrenal, ni está hablando de algo temporal. Está hablando de algo totalmente literal y eterno. Literal y eterno. Así que no espere que un día de estos llegue el pastor ahí al purgatorio y le diga: ya, hermano, vámonos, ya pagó lo suficiente. No espere eso. Era necesario que uno pagara el precio que usted y yo no podíamos pagar jamás. Era necesario. ¿Y sabe qué? La buena noticia, que ya se pagó. Amén. Esa es la buena noticia, hermanos, que ya se pagó el precio. Gloria a Dios. Ahora lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente suscribirnos a ese pacto, adherirnos a él. ¿Me estoy explicando, hermanos?
Esto es algo que nosotros podemos y debemos aprender, hermanos. Jesucristo vino a pagar el precio que ningún ser humano es capaz de pagar por sí mismo. Y el sumo sacerdote lo entendió bien. El sumo sacerdote lo entendió bien. Y lo dijo: nos conviene que uno perezca, que un hombre muera, y no que toda la nación perezca. Dos cositas, hermanos, que vimos hoy. Dos cositas que podemos aprender de este terrible pasaje en la vida de Jesús. Un hombre que tuvo toda la libertad para acercarse al Maestro, para estar con Él, para participar de su poder y de su gracia, terminó entregándolo. Un hombre que tenía todo el conocimiento escritural para haber guiado al pueblo de Israel a rendirse a los pies del Mesías, y lo llevó a la cruz. ¿Por qué? Porque así estaba escrito que sucediera. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros podíamos pagar un precio tan alto. Pero hoy podemos alabar a Dios, hermanos. Hoy podemos glorificar su nombre y decirle: Señor, muchas gracias. Muchas gracias por ese sacrificio. Muchas gracias por tu sangre. Muchas gracias por cada una de esas espinas que se metieron en tu frente. Por cada azote que recibiste en mi lugar. Por cada partícula de saliva que salpicó tu rostro cuando aquellos tremendos te golpeaban y te escupían. Por cada vello de tu barba que fue arrancado cuando mesaban tu barba. Por esa humillación que recibiste en la cruz. Gracias, Señor. Gracias a Dios por haber enviado a su Hijo. Y sabe una cosa, gracias a Dios porque no envió más de 12 legiones de ángeles a que lo rescataran. ¿Qué sería hoy de nosotros, hermanos? Si ahora que todavía se predica el Evangelio está el mundo como está, ¿qué sería de nosotros si Jesús se hubiera bajado de la cruz? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a siempre, hermanos, siempre valorar el sacrificio de Jesús. Y que no lo tengamos como pretexto para irnos a pachanguear, para irnos a prostituir, a hacer cosas que a Dios no le agradan. Si Dios nos permite salir a día de campo, gloria a Dios con la familia. Pero cuide que estos días, al menos estos días, podamos santificarlos para el Señor. Que no sean un pretexto para emborracharnos, que no sean un pretexto para ir a pecar. Y que ningún día de la semana, ningún día del año lo sea. ¿Quiere ponerse de pie? Dios y Padre Celestial, he predicado tu palabra, Señor. Y te doy gracias, Dios, porque hasta aquí, Señor, tú has estado con nosotros y has hablado a nuestra vida, has hablado a nuestro corazón. En esta noche, Señor, queremos presentar nuestro corazón delante de ti, rogándote, Dios, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, Señor, y que nos dé la gracia para que podamos vivir en tu comunión, Señor, que podamos vivir alabando y glorificando tu bendito nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pongo esta palabra en tus manos, Señor, rogándote que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestra vida y que podamos valorar y aquilatar, Señor, ese sacrificio perfecto, tan hermoso y tan grande que tú hiciste por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos, Señor. A cada uno de los que escucharon esta palabra, Señor, y a cada uno de los que la escucharán quizá más adelante, Padre. Permite que tu nombre sea glorificado en sus vidas. Y que puedan abrir su corazón a tu palabra. Y que tu Espíritu Santo pueda abrirles el entendimiento, Señor, para que esta palabra cumpla el propósito, Señor, de transformar nuestras vidas para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Mis hermanos, pues nada más me resta recordarles
tanto a los que estamos aquí como a los que están en internet. Este video va a estar en YouTube, con el favor de Dios espero en esta misma noche. Si no, el día de mañana lo subiremos. Para que si usted lo quiere volver a ver, si no lo veo completo o si lo quiere compartir, bueno, pues lo puede compartir desde aquí o lo puede compartir desde YouTube. Le recordamos nuestro culto de este viernes, va a ser a las 3 de la tarde con el favor de Dios. El domingo pues tenemos nuestro culto a la hora normal, escuela dominical 11 de la mañana y nuestro culto dominical a las 12 del día. Que Dios me los bendiga a todos mis hermanos, Dios los guarde y pues nos vemos con el favor de Dios próximo miércoles a las 6 de la tarde por este mismo canal y por el canal de YouTube. Que Dios los bendiga, hermanos.